tardes, mi nombre es María Daniela Carmona y el día de hoy mi compañera Angélica Calancho y yo les vamos a presentar nuestro diseño de una planta procesadora de alimentos deshidratados con impacto social. Este proyecto fue realizado de la mano con la profesora Adriana García, nuestra tutora académica en la escuela, y es presentado el día de hoy a ustedes dentro de la cátedra de diseño como segundo seminario, donde contamos con la coordinación de la profesora Mayra Camacaro. Sin más que hacer preámbulos, los invitamos a continuación a conocer un poco más este hermoso proyecto denominado NutriFood. La agenda de hoy cuenta con 5 puntos importantes que debemos tocar. El punto número 1 plantea el resumen ejecutivo, donde vamos a conocer o a repasar un poquito las bases del diseño que definimos en el seminario número 1 y que nos permitieron terminar de realizar este segundo seminario. Para luego pasar al punto número 2, donde contamos con los diagramas de procesos. En este punto vamos entonces a entender un poco más sobre la operación de la planta de NutriFood, conociendo los diagramas de flujo de procesos asociados y a su vez los diagramas de tuberías e instrumentación para la línea de producción. En el punto número 3 vamos a estudiar un poco más los diseños de los equipos principales, que en nuestro caso fueron dos diseños de equipos térmicos, siendo así el deshidratador y el horno. Y finalmente en el punto número 4 entenderemos a través de un estudio económico que contempla elementos como inversión inicial, costos de operación, ventas, financiamiento y a través de un último análisis de viabilidad, qué tan factible, rentable y en sí viable es el proyecto de ejecutar en la vida real. Por último, pero no menos importante, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Este último punto es sumamente especial y debemos hacer énfasis en él porque es un proyecto que al momento de realizarse en la vida real, las personas tanto que lo ejecuten como aquellas encargadas de realizar la extensión de las otras líneas de producción que contemplará la empresa, sugerimos tomarlas en consideración con el fin de optimizar los resultados obtenidos. Comencemos entonces con el resumen ejecutivo, nuestro punto número 1, donde el propósito principal es entender cuál es la visión y cuáles son las bases que sustentan entonces el proyecto. Vamos entonces por un periodo en el cual tuvimos los niveles más bajos en Latinoamérica, a pesar de existir un diferencial social, teníamos niveles estables en cuanto a este indicador. Luego nos encontramos con otro periodo en el cual tenemos una contracción más marcada en el mercado venezolano, una difícil situación socioeconómica en general, y tenemos un escenario completamente opuesto con los niveles más altos dentro de la región, situándonos y pasando de un 6.4% a un 21.2%. Llegamos por último a la actualidad desde el año 2018 hasta ahorita. Actualmente no contamos con un reporte de la FAO, sin embargo existe una profundización en la desnutrición de Venezuela a pesar de existir una dolarización de facto en el país con una sustitución sistemática y no autorizada de la moneda local en curso. Basándonos en todo esto, nos encontramos entonces con la Fundación Seamos el Cambio, una fundación radicada en Venezuela, en las principales ciudades del país, Caracas, Mérida y Barquisimeto, una fundación encargada de tratar de suplir un poco el efecto de este fuerte indicador dentro de la nación y en donde su enfoque principal es ayudando tanto de niños recién nacidos hasta adultos, pero específicamente plantean la producción de un producto terminado a través de este proyecto para niños a partir de 7 años de edad hasta adultos en estas condiciones. Caemos entonces a las bases del diseño, donde vamos a ver un resumen de aquellos elementos más importantes que fueron definidos en el seminario número 1. Tenemos que la empresa NutriFood dará lugar en la ubicación en el estado Miranda, municipio Zamora, parroquia Guatire, específicamente en la zona industrial de Terrinco, con acceso fácil tanto a los centros principales de distribución como al acceso a la materia prima. La materia prima entonces tenemos que son para el producto terminado que vamos a recordemos, es la producción del minestrón, un alimento de cocción rápida y un alimento deshidratado empaquetado de larga duración que sustituye o trata de sustituir un almuerzo. Este está constituido por vegetales, pasta al huevo, frijoles y salsa de tomate. A su vez tenemos ciertos insumos utilizados, el hipoclorito de sodio para la parte de desinfección de los vegetales y el agua utilizar en la sección de lavado, el bisulfito para la preservación de los mismos y el bicarbonato de sodio para el remojo de los granos a utilizar. También tenemos los empaques PPBO que estudiaremos un poco más adelante para qué sirven.
Por último, debemos definir el producto, las características que debe poseer este producto terminado que se nos pide fabricar. Entonces, el minestrón, en función a los requerimientos calóricos y teniendo en cuenta que este era un proyecto de reingeniería, basándonos en los aportes y nutritivos que daba el producto anterior que utilizaba la fundación, tenemos entonces que queda constituido de la siguiente forma: los vegetales deshidratados 15%, el ajo porro 2%, peso, cebolla 4%, al igual que el pimentón, zanahoria 5%, peso, los frijoles 17.5%, la pasta del huevo 55% y la salsa de tomate deshidratada en pequeños empaques a incorporar en el producto final deshidratado 12.5%. Vamos a recordar entonces y entender un poquito cómo es la capacidad de la planta en función a la que nosotros tuvimos que diseñar toda nuestra línea de producción para ser capaces de lograr con esta meta planteada. Tenemos un modelo dual de negocio, como recordamos, una parte lucrativa, como toda empresa, que permite el sustento del enfoque social que buscaba la fundación al contactar al inversionista. Tenemos una población de militares donde de los 150.000 activos que tenemos en el país, tomamos 11.550, el 8% de esta población, y esto constituye el 70% total de la capacidad de la planta, restando el 30% por el enfoque social, y esto es representado por 4.950 personas. Tomando en consideración las 3 comidas diarias que se deben suplir y 2 porciones por paquete, tenemos una producción que debemos garantizar con nuestra línea de operación de 495.000 paquetes por mes o 198 toneladas mes. Es entonces cuando, en función a esto que ya tenemos definido, podemos entonces entender cómo funciona la operación, y para esto necesitamos los diagramas de procesos. Vamos a ver cómo, a través de primero los diagramas de flujo de procesos, entendemos los equipos principales y esas etapas esenciales que forman parte de nuestra línea productiva. La línea de producción de minestrón se divide en 2 zonas esenciales. La primera, la línea de pretratamiento de agua. La línea de pretratamiento es bastante importante debido a que, a pesar de el agua no ser un elemento final de consumo, en las empresas de alimentos es bastante delicada la reglamentación que implica la calidad del agua a utilizar en el proceso. Por ello se decidió incorporar como valor agregado la línea de pretratamiento. En esta tenemos el agua que es tomada de la toma de la calle y pasa por una primera etapa de filtrado a través de un filtro multimedia de arena. Es un filtro que me permite básicamente remover partículas de sólidos suspendidas, funciona también como desbarrador. Este es un tanque matriz donde se almacena el agua que va a suplir el resto de la línea de producción. Al salir de este tanque tenemos entonces la segunda etapa de filtrado, donde tenemos otro filtro multimedia de arena. La diferencia entre el primero es que este tiene un menor micraje, filtra sólidos en suspensión de menor tamaño. Luego pasa por una zona de refinación de filtrado en la que tenemos un filtro de carbón activado. Este filtro me permite no solamente mejorar a nivel de olor, a nivel de sabor el agua, sino que también me permite la remoción de sustancias orgánicas no deseadas en el líquido. Y por último, un filtro muchísimo más pequeño, pero bastante importante, un filtro de tipo cartucho. Este es un filtro de polipropileno que me permite no solamente filtrar partículas de un micraje muchísimo menor a las etapas anteriores de filtrado, sino que también me permite la remoción del cloro. Esto ya vamos a entender por qué es bastante importante para nuestro proceso productivo al ver la línea como tal de producción del minestrón. Bajamos entonces a la línea principal de producción de este alimento. Tenemos la materia prima, que son los vegetales, que pasan a un tanque de tipo giratorio. Este cuenta con unas cuchillas alrededor de las paredes del mismo, donde sucede un prepelado inicial de los vegetales y luego pasan a la sección siguiente de lavado. Estos 2 tanques de lavado, es importante acotar que por ellos pasa directamente el pimentón, el ajo porro y la cebolla. La zanahoria pasa primero, antes de esta etapa segunda de lavado, por una sección de pelado, porque este es el único vegetal para el que existe una máquina que es capaz de realizar el pelado de forma automática y eficiente. Entonces la zanahoria primero pasa por esta etapa y luego, al igual que el resto de los vegetales, pasa por la etapa de lavado, donde es adicionado a través de una bomba dosificadora, como su nombre lo indica, el hipoclorito, para poder realizar la desinfección de los vegetales. En el siguiente tanque que vemos, a la salida de este, simplemente contamos con un proceso en el cual elimino ese exceso de sustancia química que adicioné para la limpieza del mismo.
Al salir de aquí, y es importante entender que al ser un proceso por lotes y un proceso delicado de alimentos, como ya mencionamos, se realizan las corridas por separado para cada vegetal para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada y cumplir con la reglamentación de empresas de este tipo. Al salir de aquí entonces pasan por un último equipo que observaremos en este DFP, que es la picadora, que los picará en finos trozos y que permitirán su posterior tratamiento térmico. En la siguiente etapa también va a ser utilizada parte del agua que sale de esta línea de pretratamiento y ya vamos a entender un poco por qué. Tenemos entonces en la siguiente etapa de nuestros DTIs la zona en la que los vegetales van a ser remojados en el tanque que podemos observar con la adición del bisulfito de sodio. Esta sustancia química me permite preservar los vegetales que, como ya dijimos, son elementos, van a ser consumidos como alimentos de larga duración. Al salir de esta zona, estos pasan por el proceso térmico deshidratado que me permite llevar a los vegetales de la alta humedad inicial a una menor al 12%, que es la requerida para su correcto empaquetado. Al salir del deshidratador, al tener una considerable temperatura, deben pasar por una sección de acondicionamiento a que ésta disminuya lo suficiente para que no suceda una rehumidificación a través de la evaporación del agua y el calor retenido en el empaque. Luego, estos van a proceder a unirse con la pasta, con los frijoles y con la salsa de tomate deshidratada, teniendo en cuenta que los frijoles a su vez, como podemos observar en la parte superior, pasa por un proceso de remojo con el bicarbonato que busca esencialmente la remoción de la enzima que puede ocasionar problemas de digestión y que también ayuda a ablandar el frijol para que sea más fácil su proceso de cocción en el horno. Al salir de este proceso de lavado, de remojo, en el segundo tanque se remueve el exceso de esta sustancia química, luego pasa al horno donde sucede la precocción del frijol. Es importante que este pase por este proceso debido a que los frijoles, el proceso de cocción puede ser bastante largo y estos son alimentos que se busca una preparación rápida de los mismos. Al pasar de igual forma como los vegetales por el cuarto de acondicionamiento, son luego entonces todos los elementos compilados y empaquetados correctamente para obtener nuestro producto final terminado. Vamos a entender entonces cuáles son aquellas zonas críticas que debemos conocer, los controles de procesos adecuados para el correcto funcionamiento de nuestra línea de operación y a su vez cuáles son los diámetros que deben poseer las tuberías. Tenemos entonces en el primer DTI, como podemos ver, únicamente la zona de la línea de la sección de pretratamiento del agua. En esta vemos cómo necesitamos un control de presión en el sistema de bombeo antes del primer filtro. Es importante destacar que generalmente, debido a la investigación realizada, encontramos que este era muchísimo más óptimo cuando se realizaba de forma controlando la frecuencia directamente del motor de las bombas y no con un control neumático como lo habíamos visto en otras oportunidades. En esta zona tenemos que un diámetro de tuberías en esta zona inicial de filtrado de 1,5 pulgadas y de acero inoxidable. Las tuberías que vamos a ver todas son de acero inoxidable debido a la reglamentación de las plantas de producción de alimentos y especialmente líneas de tratamiento de agua asociadas a estas. Nos encontramos entonces con el tanque matriz que ya mencionábamos. Aquí tenemos un control de nivel que evita el desborde del líquido en el mismo. De igual forma, un control de presión en el sistema de bombeo antes de la segunda etapa de filtrado y un diámetro de tubería en esta zona de 2 pulgadas para tuberías de acero inoxidable. El último control que vemos en este DTI es un control de relación donde básicamente se controla la proporción que debe enviar la línea de pretratamiento tanto a la zona de lavado de los vegetales como a la zona del remojo de los frijoles. La proporción me permite no solamente el llenado óptimo de los tanques en un tiempo, y esto es bastante importante en un proceso por lotes, sino que también me permite la dilución correcta con el mezclado pertinente de las sustancias químicas que van a ser suministradas a estos equipos. En esta zona tenemos unas tuberías de 1,25 de diámetro de pulgada. Pasamos entonces a la zona del lavado que ya vimos de los vegetales. En esta tenemos controles de relación de igual forma. El primer control de relación me permite
controlar la proporción en la cual es distribuida el agua a las 3 zonas de lavado, la del tanque giratorio y la de los 2 tanques que se encuentran en serie. En esta tenemos una zona de 1 1/4 de pulgada y luego de 3/4 de pulgada directamente la que se distribuye a los tanques, donde ya contamos con un menor caudal que está pasando por estas tuberías. El siguiente control de relación es un control donde se maneja no solamente el agua que es suministrada al tanque, que viene definida por el control previo, sino también la cantidad a dosificar de la sustancia química, que en este caso es el hipoclorito de sodio. En esta tubería de dosificación el diámetro es bastante pequeño porque son caudales bastante pequeños los que maneja la sustancia, y con una tubería de media pulgada es suficiente. Nos dirigimos entonces al último de nuestros DTIs, donde nos encontramos con otros controles de relación. Estos son bastante comunes y predominantes en nuestras líneas debido a que las proporciones en las cuales se manejan los caudales de agua, como ya mencionamos, y la adición de sustancias químicas es esencial, y además se encuentra especialmente reglamentada por los códex de alimentación y por la FAO. El control de relación que hemos señalado me controla entonces el flujo de agua que va hacia la zona de remojo de los vegetales con el bisulfito, y en una tubería de 1/4 de pulgada, y a su vez tenemos la tubería donde se adiciona de igual forma el agua que viene de la zona de tratamiento del agua. Luego nos encontramos con un control de temperatura. Este control de temperatura es en nuestro principal equipo de todo el proceso, que es el deshidratador. La temperatura que se mantenga en condiciones óptimas y estables nos permite realizar el proceso de deshidratado de la forma requerida, debido a que si no se encuentra en el rango que ya está definido, que en el caso del deshidratador es 80 grados centígrados, no se logra la remoción necesaria de los niveles de humedad, y especialmente para los vegetales que están tan cargados de esta, no lograríamos llevarlos a los niveles acordados de menor al 12%. Por último, el último control de relación que tenemos es el control de el agua que va hacia la zona de remojo de los frijoles y el bicarbonato que es adicionado en este. Las tuberías que se manejan son de media pulgada para la adición de la sustancia química y de 3/4 de pulgada de la tubería por la que pasa el agua. Aquí tenemos por último un control térmico, así como en el deshidratador, un control térmico en el horno que me permitirá en un tiempo determinado realizar la precocción de este alimento. Es entonces cuando vamos a pasar a la siguiente etapa, una etapa en la que contamos con el diseño de los equipos principales. Aquí tenemos el deshidratador y el horno. Les voy a comentar un poco entonces sobre el deshidratador. Podemos observar, este es más o menos cómo luciría el deshidratador en la vida real, en la línea de producción, y en este equipo pues básicamente va a suceder el deshidratado de los vegetales, de todos los vegetales, en un solo lote. Ya vamos a ver cómo logramos a través del estudio el diseño de este equipo para que sucediera de esta forma y optimizar el proceso, debido a que al ser un proceso por lotes y con una planta que cuenta con un solo turno de trabajo, esto era lo más óptimo de realizarse. Tenemos entonces la matriz de selección, los parámetros principales que se definieron o se tomaron en cuenta para poder elegir el tipo de deshidratador, teniendo en elección principal la deshidratación osmótica, la deshidratación por aire, bien fuese por túnel o por bandejas, y tomamos en cuenta el tiempo asociado a cada equipo para el proceso de deshidratado de vegetales, el porcentaje de humedad que eran capaces de retirar estos equipos, el tamaño de cada uno de ellos, que también incide entonces en otro parámetro como lo es el costo, y el valor agregado que nos puede aportar en el proceso específico que tenemos. Es por ello que el equipo seleccionado fue el deshidratador de aire por bandejas. Este tipo de equipo presenta muchas ventajas, es de fácil construcción, no tiene un costo tan elevado en el mercado, los tamaños para las diferentes capacidades y por ejemplo la capacidad que nosotros procesamos de vegetales, que es 445 kilos días, contienen un tamaño considerable, lo realizan en un tiempo óptimo y como valor agregado son mucho menos costosos, y además son ampliamente utilizados en empresas reconocidas en el proceso de deshidratación de vegetales como Unilever, específicamente Knorr. Las especificaciones de nuestro equipo, del equipo dimensionado y diseñado en este proyecto,
Cuenta con 2.5 metros de alto, 2.2 metros de ancho y 1.1 metros de largo. Opera a una temperatura de operación de 80 grados centígrados con una capacidad que maneja diaria de 445.5 kilogramos. Cuenta con 38 bandejas y las bandejas a su vez tienen la siguiente dimensión: 0.03 metros de alto, 0.4 metros de ancho y 0.8 metros de largo. Son dos columnas de bandejas a 9 centímetros de separación cada una de ellas. El material en el que se encuentra fabricado es en acero inoxidable. Específicamente, como ya mencionamos, por ser un proceso de alimentos, la humedad removida pasa en los vegetales de un 92% a un 11% en un tiempo de 3 horas, con un flujo de aire por el equipo de 0.04 metros por segundo y un calor de 11.128 kilocalorías por hora o aproximadamente 20.000 BTUs. ¿Cómo fue realizado el diseño de este equipo? Lo más importante al definir de forma óptima un deshidratador es tener en cuenta cuáles deben ser las condiciones iniciales del aire, cuál va a ser la condición final de este, luego de pasar por las condiciones de cámara que permitan el deshidratado óptimo de los vegetales con la remoción de humedad requerida, y en función a esto, entonces, definir cómo, cuántas y el material de las bandejas o los racks y el tipo de difusor y dumper que me permite de forma más óptima llevar a cabo el proceso diseñado. Las especificaciones en cuanto a la condición del aire inicial se debe garantizar para poder lograr que se dé de forma correcta la transferencia de masa, el arrastre de la humedad que se evapora desde el interior del vegetal hacia la superficie y que debe ser arrastrado hacia afuera de la cámara por el aire. Se debe garantizar que la condición de saturación del mismo sea suficientemente baja, muy lejos de este punto de equilibrio, y se considera un aire óptimo para este proceso en 6% de humedad relativa, llegando entonces al final del proceso, después de pasar por la cámara, a un 11%. Bajo este precepto tenemos en cuenta que a través del uso de tablas psicométricas obtenemos la humedad absoluta, inicial y final, las entalpías, volumen específicos y densidades en estos puntos de este elemento a fluir por la cámara. Dentro de la cámara, cuáles son las condiciones que me definen además las condiciones de operación del equipo. Tenemos una temperatura de bulbos secos, que es la temperatura de operación, de 80 grados centígrados. Esta temperatura fue determinada mediante las curvas de secado y el estudio cinético de base bibliográfica que se tomó para cada uno de los vegetales, permitiendo la remoción de los niveles de humedad requeridos, trabajando a presión atmosférica y, de acuerdo a esto, una temperatura de bulbo húmedo de 40 grados centígrados. Las especificaciones entonces en cuanto a los parámetros de definición de la materia prima son, se tuvo que hacer un diseño en función de el ajo porro, luego de la cebolla, luego de la zanahoria y luego del pimentón, para los que finalmente se terminó estableciendo que íbamos a trabajar basándonos en el pimentón, que es el que maneja los mayores niveles de humedad, situándolo en un 92% de humedad inicial, versus la cebolla, que tiene un 89% de humedad inicial, la zanahoria un 70% y el ajo porro un 89%. Por eso, al fin, a pesar de realizar todo este estudio, pudimos definir que íbamos a tomar como base el pimentón, y tomando en cuenta que pudiésemos someter el proceso deshidratado a toda la materia prima junta, logrando la remoción de humedad requerida de forma óptima en el mismo tiempo, sin afectar las propiedades organolépticas de esta materia prima, entonces podíamos definir, tomando en cuenta la capacidad completa a procesar por día, los parámetros del equipo. Las curvas de secado para el ajo porro, para la cebolla, para la zanahoria y para el pimentón nos permitieron entender si era posible la remoción de humedad ya planteada en el tiempo requerido. Y vemos cómo para todos, en un tiempo, a través de estos estudios en los cuales nos basamos, en un tiempo de 3 horas se lograba reducir al menos del 10% de la humedad, que es el valor deseado por la FAO. Es entonces cuando realizamos los cálculos y, tomando como base el del pimentón, que es el de mayor requerimiento, tenemos que el flujo másico desplazado por la fruta, o en este caso por el vegetal, es de 1901 kilogramos por hora. La cantidad de calor es de 11.121 kilocalorías por hora. El caudal efectivo es de 1.634 metros cúbicos por hora. Y la velocidad del aire por las bandejas es de 0,04 metros por segundo.
Algo importante es que debe ser una velocidad baja del aire la de utilizar de diseño, logrando los resultados finales igual que queremos, porque el ajo porro es bastante volátil y se tiene que evitar el que éste pueda volar por toda la cámara, entre otros. Luego de definir todos estos parámetros, pasamos entonces a la parte de una selección ya de ciertos elementos del deshidratador que son necesarios, pero son a un nivel ya más mecánico, como lo son el dumper y el difusor, y la determinación de cómo iban a ser las especificaciones de las bandejas o racks. El dumper y el difusor básicamente son los elementos que me permiten fluidizar el aire de forma óptima en la cámara de secado y que suceda el proceso de deshidratación de forma exitosa. El dumper se aconseja que sea de flujo paralelo y el difusor de lámina perforada. A pesar de que anteriormente se utilizaban mucho los difusores de tipo rejilla, se recomiendan y son mucho más óptimos para el desplazamiento uniforme del aire a través de las bandejas utilizar de lámina perforada. Las bandejas o racks, que ya sabemos que son 38 bandejas las que necesitamos para procesar la carga del sólido, que es 445.5 kilogramos diarios, tomando en cuenta que la densidad del sólido es de 1200 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, nos da una altura de cama de 0,03 metros y un ancho y largo por catálogo de 0,4 y 0,8 metros respectivamente. El material, las bandejas a su vez pueden ser con una base perforada o de mallas. Nosotros recomendamos que además de acero inoxidable sean de mallas porque evitamos que el ajo porro, que tiene la condición crítica de que pueda fluidizar por el resto, junto con el aire por la cámara, se evite también cayendo a través de la perforación de las láminas. Y por último, a pesar de que el acero inoxidable es un material bastante costoso, se recomienda la serie 300 o 304 de este, con costos más manejables y que sirven de forma óptima en procesos de deshidratación de vegetales. Ahora los dejo con mi compañera Angélica Calancha, que les va a comentar más sobre el horno. Continuando con el diseño de equipos, tenemos al horno. Este está diseñado para cumplir con la función de precocer los frijoles. Para seleccionar el más adecuado se realiza una matriz donde los criterios a evaluar fueron los siguientes. Homogeneidad de cocción. Debido al flujo de aire que circula en el equipo y que no en todo se hace de la misma manera, los resultados obtenidos varían, siendo unos más eficientes que otros. Esto depende de la forma y tamaño de la cámara de cocción y la forma en la que fluye el aire a través de un elemento difusor. Tiempo. No todos los equipos usan el mismo tipo de fuente de suministro de energía y unos son más eficientes que otros, logrando el mismo proceso de cocción en un tiempo más rápido. Costo. Depende de diversos factores, desde complejidad en su operación hasta requerimientos del mismo. Existen equipos que por una misma capacidad tienen mayor tamaño que otros o poseen una mejor tecnología. Los tipos de hornos. Hornos mixtos. Combinan en una cámara de cocción el calor seco y vapor. Hornos por convección. Tienen incorporado un ventilador que aumenta el movimiento del aire y así logra acelerar la transmisión de calor. Hornos de mampostería. Es un horno que consta de una cámara de cocción hecha de ladrillo, hormigón, piedra o arcilla. Y los hornos estáticos son hornos en los cuales se emplean resistencias sin flujo de aire que mueve el calor. De acuerdo a la matriz planteada, se escoge un horno de convección para este proceso, debido a que no solo representa una ventaja a nivel de eficiencia en cuanto a la cocción, que logran un tiempo mucho menor en comparación con uno de mampostería o estático. También son hornos que pueden trabajar con suministro de energía a base de una resistencia eléctrica. Su costo puede variar en función al tamaño del equipo, pero en general ronda los rangos promedios de sus competidores. Y es mucho más sencillo lograr un proceso de cocción y secado homogéneo al hacer fluir el aire alrededor de toda la cámara y favorecer el contacto, logrando mejores resultados que hornos estáticos o mixtos. El diseño del horno partió de valores empíricos realizados mediante el procedimiento experimental presentado a continuación y escalado a la capacidad y flujo de frijoles a utilizar en NutriFood. Frijoles. Primero, se pesó una muestra de frijoles con un contenido de humedad de 11,2 según el empaque. 2. Se agregó agua en proporción 1:1 dejando en remojo con bicarbonato de sodio por 1 hora. 3. Al finalizar el tiempo se tomó el peso de la muestra para determinar la cantidad de agua que absorbió. Con estos datos se calculó el porcentaje de humedad absorbido por el frijol. Bandejas. Para la dimensión por carga. Se tomó un tamaño de bandeja base obteniéndose el área de esta.
Luego se extendió por la bandeja de manera uniforme la muestra de frijol hidratado, distribuidos en una sola capa, y se midió su área. Se procedió a escalar para obtener los kilogramos de frijoles hidratados que ocuparían en la bandeja. Precocción. El proceso de precocción resultó que a una temperatura de 65 grados centígrados y durante un tiempo de 3 horas se removió la humedad ganada en el remojo y algo más, siendo su porcentaje de humedad resultante menor al 12% y cumpliendo con la norma. En esta etapa se consideró la humedad inicial de los frijoles más el porcentaje de humedad ganado en el remojo, el tiempo que lleva el llenado de los tanques, el tiempo del remojo y el tiempo de un turno de trabajo. Se pesó para calcular el porcentaje de diferencia en peso de la masa final después del horneado y de la masa inicial en el proceso. Luego de esto se procedió con el escalamiento. A partir de los datos experimentales se procedió a escalar el proceso de la planta, partiendo de la premisa que se deben obtener cierta cantidad de kilogramos por día de frijoles ya procesados. A estos kilogramos por día se le agrega el porcentaje de diferencia en peso obtenido anteriormente, resultando en los kilogramos que se colocan inicialmente para remojo, el cual se divide en 2 lotes. Para obtener los frijoles hidratados por lotes, se le adiciona el porcentaje de humedad obtenido en las pruebas experimentales. Con base en que el horneado entrarán las 2 cargas a la vez, dicha cantidad de frijoles hidratados por lotes se multiplica por 2. Aquí se disponen de 4 carros que llevan 60 bandejas cada uno. En estos carros se divide la carga total y luego se distribuye entre las 60 bandejas. Al compararlo con los valores de la experimentación, se encontró una diferencia en kilogramos por bandejas, pero que se consideró despreciable y asegura la proporcionalidad de la carga en las bandejas. Aquí están las fotos de la parte experimental donde se pesó, se remojó, se introdujo en el horno, dando resultados a las siguientes especificaciones. Dimensiones del horno. Alto 2 metros, ancho y largo 3 metros. Una T de operación de 65 grados centígrados. Una capacidad de 4 carros con 210,90 kilogramos cada uno. De 60 bandejas, en las cuales hay 3,27 kilogramos en cada uno. Los carros, su medida va a ser alto 1,76 metros, ancho 1,29 metros y largo 1,30 metros. Estos se dividirán en 2 columnas con 30 entrepaños, a 5,33 centímetros de separación. Las bandejas tendrán las medidas de 0,60 metros de ancho, 1,2 metros de largo y alto de la cama 0,025 metros. Tendrá una humedad inicial de 57% y una humedad final de 11%. Esto se logra en un tiempo de 3 horas, con un flujo de aire de 771,30 metros cúbicos por hora y un calor requerido de 966.357,60 kJ. Cabe destacar que el material del horno y de los carros y bandejas va a ser de acero inoxidable. Estudio económico. La evaluación económica es necesaria, ya que estudia todos los costos relacionados a la inversión total que representa la empresa, desde su construcción hasta el funcionamiento de la planta. Por ello, a continuación se presentan un aproximado de dichos costos, evaluándose finalmente la factibilidad y rentabilidad del proyecto. Se tiene una inversión inicial, la cual representa la inversión que se debe tener en el año cero. Comprende el terreno, obra física, maquinarias y equipos, aunado a su depreciación en el tiempo. Incluye también el capital de trabajo, que contempla los recursos financieros para cubrir los gastos asociados a cualquier eventualidad. Terreno. Se cuenta con 500 metros cuadrados de terreno plano con un galpón, ubicado en la zona industrial de Guatire, con un costo de $40.000. Obra física. Representa la adecuación del inmueble y la instalación de los equipos, con un costo de $2.500. Para terreno y obra física se tiene un total de $42.500, que representa el 7,11% de la inversión total. Las maquinarias y equipos representan un 40,98% y el capital de trabajo y depreciación un 51,90%.
En cuanto a la depreciación, es el tiempo en el que un activo se mantiene en condiciones de ser utilizado. Contempla la depreciación de la obra física, maquinarias y equipos. La vida útil de las maquinarias y equipos serán de 10 años, tiempo en el que se realizará este estudio. Y para el terreno su vida útil será de 20 años, es por ello que aquí no se contempla. En las maquinarias se tienen las necesarias para el funcionamiento de la planta. Se tienen bombas, filtros, tanques, deshidratador, horno, entre otros. Y en equipos se tienen los equipos de oficina, dando un costo total de maquinarias y equipos de $244.897,24. El capital de trabajo representa el 30% de los costos totales, obteniéndose $310.120. La inversión inicial más el capital de trabajo representa la inversión total, la cual es de casi $600.000. Los costos de operación. Esta es la suma de los costos fijos y costos variables, que según sus valores, los costos fijos representan el 1% de los costos totales y los costos variables están representando el 99% de ellos. Para los costos fijos, tenemos los salarios de los trabajadores, los cuales se referenciaron por el tabulador del Colegio de Ingenieros y de pequeñas y medianas industrias. Estos serían 17 empleados, desde el directivo hasta el personal de mantenimiento, dando un total de $4.440. Para los costos variables, están los costos por materia prima y por servicios. En los servicios se encuentran agua, luz y combustible, los cuales estiman aumentarán para el año 6 debido a que aumentará la capacidad de la planta en un 15%. Precio base por benchmarking. En este caso se tomó como referencia productos similares y se estableció un precio base de $2, tomando en cuenta que con un solo empaque de 400 gramos pueden comer de 2 a 3 personas, compitiendo con otros productos en su categoría de mercado, que están alrededor de 3,5 y $5. Este precio sigue generando margen de ganancia y pagando los costos mensuales. Préstamo. Es la fuente de inversión. Puede provenir de entidades bancarias. De acuerdo a los datos suministrados por el Banco Mercantil, se fijó un préstamo en 5 años que comprende el 36% de la inversión inicial, porcentaje dado para créditos a microempresas. Amortización. El porcentaje de interés se fijó en un 40%, el cual corresponde a los intereses para las tarjetas de crédito de dicho banco, el cual se estimó ser pagado en 5 años. Análisis de viabilidad económica. Utilidad neta. Es la suma de la utilidad bruta. Comprende las ventas, los costos variables y las depreciaciones, más los intereses de 30%. Se tomó como referencia el impuesto sobre la renta que está comprendido entre 6 y 34%. Valor de salvamento. La tasa de recuperación puede ser entre un 0,12 y 0,24. En este caso se promedió a 0,20. TIR. Implica el supuesto de una oportunidad de reinvertir. Puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto. Este se compara con la tasa mínima aceptable de rendimiento, que es la tasa que los inversionistas del proyecto esperan ganar, fijada en un 19%. Si es superior, la TIR, se acepta la inversión y se puede decir que es rentable el proyecto. BPN es el beneficio que rinde una inversión a lo largo de su vida útil. Cubre la inversión y genera ganancias. Si es mayor a 0, se considera factible el proyecto. Al comparar el valor de la TIR de 50% con la TEMAR de 19% y el valor del BPN de $817.220, que es mayor a 0, se considera que el proyecto es factible y rentable. Conclusiones y recomendaciones de este proyecto. Conclusiones. Capacidad satisfactoria.
Las líneas de producción planteadas satisfacen los requerimientos de la demanda inicial de 198 toneladas mes, definida para la planta, en función al estudio de mercado. Viabilidad económica. El estudio económico demuestra la factibilidad del proyecto, con una TIR de 50% versus a una TEMAR de 19% y un BPN mayor a 0, el cual considera que este proyecto es factible y rentable. Recomendaciones. En la parte del deshidratado, evaluar e implementar una sección de acondicionamiento para el aire a utilizar dentro de la planta en el proceso de deshidratado. Agua. Considerar el uso de un tanque matriz subterráneo, así como evaluar la construcción de un pozo profundo con el fin de autosustentar el agua a utilizar en la línea de pretratamiento. Horneado. Diseñar una sección de precocción de los frijoles en una marmita antes del horno, así como evaluar la sustitución de este último equipo por un deshidratador luego de precocerlos. NutriFood está en la búsqueda de alimentos que no solo proporcionen los nutrientes necesarios, sino que promuevan un mejor estilo de vida, brindando soluciones alternativas de forma perenne en pro de una salud integral. Gracias a todos por estar aquí presentes.